Avanzó en la Cámara de Diputados el proyecto antisaqueos, pero esa es una de muchas iniciativas como también la que tiene que ver con las pensiones básicas solidarias, con reformas que sin duda vamos a seguir discutiendo durante mucho tiempo. Para hablar de eso en profundidad estamos junto a la diputada Paulina Núñez, diputada de Renovación Nacional. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, Bárbara, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está el ambiente en el Congreso, diputada? ¿Ha Bueno, visto usted mejor, un más cambio de diálogo. ánimo? Sí, de todas maneras. Yo creo que desde que logramos un acuerdo en materia constitucional y fuimos capaces de dejar ideologías de lado, de dejar trincheras de lado, de ir cediendo, entendiendo que para lograr acuerdos hay que ceder, uno nota una capacidad de poder conversar y un mea culpa también de que si no avanzamos antes en varios temas que hoy día no solamente tienen un apoyo transversal, sino que se están aprobando en el Congreso, fue precisamente por no haber sido capaces de dialogar y de ir dejando de lado ideologías y trincheras. Y ese ánimo se nota no solo en los acuerdos, las señales políticas, sino que en la aprobación de los proyectos. El proyecto que tú mencionabas recién, ¿cierto? Antisaqueo, o desmanes públicos o antibarricada, fue aprobado ayer por amplia mayoría de los parlamentarios y eso demuestra que una agenda, que es la más importante, que es la que tiene que dar respuesta a esta crisis profunda que Chile está viviendo, es la agenda social, pero también hay una que es urgente, que es la agenda de orden público. Y Ahora, ayer se demostró, digamos, que hay un apoyo transversal a aquello. ese proyecto que fue aprobado por, como dice usted, una amplia mayoría, fue criticado por parte del Frente Amplio y del Partido Comunista respecto a lo que tiene que ver no con los saqueos, sino con los desmanes, el orden público, barricadas particularmente, ocupación de lugares privados en donde ellos dicen que se busca criminalizar las manifestaciones. ¿Qué les No, parece a usted esa crítica? no, yo creo que aquí lo que hay que hacer hoy día, lo que hay que decir con claridad es que reconocer que obviamente en Chile hay un malestar social, que hay demandas históricas que no han sido respondidas, que en eso estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para poder lograr estos acuerdos y dar respuesta a aquello a través de respuestas profundas y no de maquillaje, pero también hay algunos que siguen a esta altura de las movilizaciones, de las manifestaciones, saqueando, destruyendo, incendiando. Y si alguien cree que una barricada no es un método legítimo de manifestación, obviamente tenía que haber votado a favor ayer del proyecto. Aquellos que votaron en contra de este artículo están validando la violencia. Si la barricada que impide el paso y por lo tanto un derecho fundamental de las personas, de la libertad de tránsito, a un grupo de chilenos que quiera transitar por un determinado lugar, no se cataloga como violencia, entonces yo no entiendo qué esperan para poder hablar directamente de aquellos actos que sí son violentos versus aquellos que sin duda son pacíficos, que tienen todo su derecho a realizarse, como son las marchas, las manifestaciones pacíficas que se han estado realizando no solamente en Santiago, sino que en todas las regiones de nuestro país. ¿Qué destino tiene ese proyecto? ¿En qué está? ¿También fue aprobado en general en el Senado? No, yo no tengo Va. ninguna duda que ese proyecto va a ser ley. Tiene que ahora ir al Senado. Hay una ley distinta que acá quiero hacer una aclaración porque algunos ayer se confundieron. Lo que ayer aprobamos fue, y esto es un poco el título o como lo hemos catalogado, ¿cierto? La ley antisaqueo, antibarricada y antidisturbios públicos, desmanes públicos y la ley antiencapuchado. Por ejemplo, esa está en el Senado, que en una ley distinta y lo que esperamos es que estas tres que aprobamos ayer vayan al Senado para que se junten y podamos tener una agenda corta, urgente, que es en materia de orden público, pero que nos permita a su vez, no siendo la más importante, quiero marcar ese punto, ir avanzando en materia de una agenda social que ya hemos visto algunas respuestas, pero que sin duda, Bárbara, aún falta una que para nosotros es la más importante. La propusimos desde Renovación Nacional con medidas concretas, con más de 25 medidas durante estos días, durante esta semana, y me refiero a que Chile tenga un nuevo sistema previsional social. Bueno, antes de entrar en esos detalles, para salir de la seguridad, hay otro proyecto que está dando vueltas, tiene que ver con la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan resguardar infraestructura crítica. ¿Usted cree que eso también tiene un buen destino? Sí, pero por las modificaciones que se le están haciendo. Cuando fue anunciado por el gobierno no había claridad, por ejemplo, de qué se iba a entender por infraestructura crítica o no había claridad, por ejemplo, de cuál iba a ser en definitiva la atribución que iba a tener un uniformado al momento de estar resguardando estas infraestructuras críticas. Y se ha ido conversando en el Senado, se ha ido clarificando de qué significa este proyecto y por eso hay mayor ánimo no solamente en este proyecto que ha ido avanzando, sino también en uno que es histórico, que es poder entregarle a la Agencia Nacional de Inteligencia, a la ANI, la posibilidad de que tenga agentes encubiertos ella misma y no estar, ¿cierto?, con personas, digamos, de afuera.
Y eso también hay que ir avanzando en ese tema e ir dejando de lado ideología o miedos del pasado. Un país en democracia sin duda que tiene que tener una agencia de inteligencia que de hecho lo dijeron los mismos informes en materia de derechos humanos que hemos conocido durante esta crisis, que una de las grandes falencias a propósito, ¿cierto?, de la violación de los derechos humanos fue que no teníamos instituciones fortalecidas. Y cuando hay instituciones fortalecidas, que además requieren recursos, la verdad es que... Y atribuciones. Y atribuciones. Marco un punto en esto, yo llevo 6 años en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y 6 años discutiendo la ley de presupuesto. Y cada vez que se discute, se marcan los puntos de quitarle recursos tanto a la policía como a la Fuerza Armada o a esta agencia. Hay que entender que se requieren estos recursos, hay que ponerle ojo a dónde van estos recursos, pero sin duda que hay que fortalecerla. Así que yo creo que en un debate, en un diálogo y en una conversación transparente, la que se está dando en el Senado en este momento con el gobierno en esta materia, tanto en el proyecto, ¿cierto?, en materia de las Fuerzas Armadas como de la ANI, se va a avanzar teniendo claridad de qué estamos hablando. Bueno, todos estos proyectos van a tener un impacto, ojalá, o quizá en un corto o mediano plazo, pero pensando en lo que está ocurriendo hoy día, el gobierno se ha enfrascado en algunas discusiones con el Ministerio Público respecto a cómo se está abordando actualmente la situación. ¿Cuál es la visión que tiene usted? A ver, yo escuchaba y leía la opinión del Ministerio Público hoy día en la mañana, donde decían no pretendan que solucionemos de un punto de vista penal una crisis que es social y que es política, como diciendo la responsabilidad, ¿cierto?, no es nuestra, sino que es social y es política. Y acá hay que decirlo con mucha claridad. Nosotros desde el día 1 en Renovación Nacional hemos dicho que esta crisis no va a solucionarse con más carabineros o con más uniformados en la calle, sino que respondiendo a demandas que son históricas, por lo tanto empujando una agenda social y aprobándola. Pero aquí cada uno tiene que hacer su pega. Y nosotros desde la política estamos haciendo nuestro trabajo lo mejor que podemos, logrando acuerdos, y el gobierno sin duda también. Pero lo que no puede ocurrir es que el Ministerio Público a su vez tire la pelota para el lado sin hacerse cargo, por ejemplo, de los saqueadores. Uno esperaría que el que anda saqueando quede preso. Y no el que anda saqueando que en libertad porque el Ministerio Público no pudo investigar o no pudo condenarlo. Entonces, aquí creo que es importante, y es lo que siento los chilenos esperan, que cada uno haga su pega y no que empecemos a tirar la pelota para el lado para poder resguardarnos a lo mejor de algún trabajo que no estemos haciendo. Ahora, en ese sentido, ¿cuánto es no hacer su pega o cuánto tiene que ver con la legislación? Porque por algo están haciendo una ley anti-encapuchado. O sea, perdón, sí, claro. Antisaqueo, perdón. Sí. No, hay que mejorar esas leyes y insisto en el punto, y es lo que estamos haciendo, precisamente para que el Ministerio Público no tenga excusa. Lo que no puede ocurrir, insisto, es que aquí no se hagan cargo y no se haga un mea culpa, como sin duda se ha hecho, ¿cierto?, desde la política, y se pretenda solucionar esto solo con una agenda social y una agenda política. Esa es la más importante, y lo voy a volver a repetir. Lo único que va a permitir solucionar esta crisis y a ir volviendo a la normalidad es una agenda social que responda a demandas que son históricas, profundas y sin maquillaje. Pero a su vez el Ministerio Público tiene que hacer su pega, y su pega, su trabajo, es precisamente hacerse cargo de aquellos que han cometido delitos durante estos días. Y si, por supuesto, se requiere, por ejemplo, un aumento de penas para algunos delitos que hoy día no se cometían con la regularidad que se están cometiendo durante esta semana y requieren de un fortalecimiento en materia punible, bueno, lo vamos a hacer. Y lo estamos haciendo y van a salir prontamente. Pero yo esperaría de nuestro único órgano persecutor, autónomo además, en materia de investigación penal, que se haga cargo de aquello que le corresponde, y sin duda que coincidimos cuando dice que hay que hacerse cargo con una agenda social y política para poder dar respuesta o salir adelante en esta crisis que estamos viviendo. Diputada, a propósito de mea culpa que usted menciona, el ministro de Hacienda ha hecho el suyo respecto a no algo que solamente tiene que ver con él, sino que probablemente con todo el gobierno, quizá con toda la clase política, respecto a cómo se ha comunicado todo lo que se ha hecho. Al señalarlo, quizá en un cuentagotas, se ha ido diluyendo también la magnitud de los cambios que se están realizando, los acuerdos que se han alcanzado. ¿Qué opina usted? ¿Ha habido una falencia comunicacional? Por un lado sí, estoy de acuerdo con aquello, pero también creo que por mucho que se comunique un aumento de un 50% en las pensiones básicas solidarias, lo que Chile espera es un nuevo sistema previsional. Y ahí quiero marcar un punto, porque sin duda que se han hecho esfuerzos importantes entregando más recursos que los que estaban presupuestados. Pero cuando uno tiene enfrente una crisis, eso se tiene que asumir y habrá que endeudarse hasta, por supuesto, lo que permita seguir avanzando al país.
pero hay que dar respuesta con recursos a demandas que son históricas. Usted dice que todas estas cosas que se han logrado, independiente de la magnitud, no van a ser suficientes y no van a hacer que la gente deje de manifestarse hasta el cambio estructural. No, yo creo que han sido importantes. Son medidas que inyectan directamente recursos al bolsillo de muchos chilenos, sobre todo aquellos que más lo necesitan, como en el caso, ¿cierto?, de los pensionados o jubilados que reciben una pensión básica del Estado, solidaria, pero también creo que lo que falta para poder responder a demandas que son históricas a propósito del nivel de crisis que hemos tenido es una reforma estructural, y a nuestro juicio, desde Renovación Nacional, creemos que las pensiones es prioridad. El sistema previsional en Chile es prioridad, las jubilaciones de todos los chilenos son prioridad. Y insisto en esto, creo que hay muchas medidas que no requieren mayores recursos, sino que requieren cambios al sistema. Lo que hemos propuesto, por ejemplo, en materia previsional, dentro de las 25 medidas que entregamos, fue, por ejemplo, una cuestión que es tan básica como bajar la tasa de mortalidad. Hoy día las pensiones que uno logra, o los recursos que uno logra, ¿cierto?, ahorrar para poder jubilarse, se calculan hasta los 110 años. Eso es ridículo. Con la tabla de mortalidad. Claro, el promedio de vida en Chile, por supuesto que no son 110 años, y es la excepción, muy excepcional, y lo que queremos es bajar esa edad para que tu dinero se vaya dividiendo en menos años que lo que hoy se está haciendo, y por supuesto puedas recibir más actualmente recursos. esa tabla de mortalidad le asigna una probabilidad muy baja a que uno llegue a 110 años. Se ha dicho que se puede bajar efectivamente y subir un poquito, pero ¿ustedes contemplan alguna posibilidad de un seguro de longevidad o de hacerse cargo de las personas que eventualmente vivieran más de lo que tuviera la edad límite que se bajara? Así es, lo mínimo que una persona tiene que tener y debe recibir es una pensión básica solidaria. Pero ustedes han considerado, en el caso de modificar esa fecha, o sea, esa edad en el fondo, ¿ustedes han considerado la posibilidad de complementar con un seguro de longevidad o con alguna medida para hacerse cargo de quienes vivan más de eso? Con una pensión básica solidaria. Por ejemplo, también lo que estamos haciendo dentro de nuestras propuestas es poder hacer retiro, obviamente en algunos casos, ¿cierto? Por ejemplo, en una enfermedad catastrófica, que no sea cubierta, una calamidad que pueda tener la persona, pero ¿hasta dónde se retira? Se retira hasta que el cálculo le quede al menos una pensión básica solidaria para vivir. Si es que en algún momento de su vida, obviamente después de jubilarse, ha decidido, ¿cierto?, retirar porcentaje de su jubilación. O también una cuestión, Bárbara, que es a esta altura de plena justicia, porque esta crisis está bien, es social, es institucional, es política, pero es una profunda crisis de confianza, y eso se debe a los abusos que se han ido manifestando durante todas estas décadas, y por supuesto que a su vez cuando se abusa hay impunidad. Por lo tanto, hay una cuestión en materia previsional que es el soporte del cotizante de las pérdidas y a su vez el no ver un peso de las ganancias. Es injusto que alguien que te está administrando tus recursos, ¿cierto?, y tome una mala decisión, o que el mercado ande mal, te cargue a ti solamente las pérdidas y no sea capaz luego de distribuir, por último, entre todos sus cotizantes, ganancias si tomó una buena decisión. Entonces queremos hacer justicia y obviamente tener un sistema más solidario en esta materia. Diputada, el gobierno se comprometió a presentar una nueva propuesta en esta materia la próxima semana. ¿Ustedes han podido conversar con ellos o socializar su propuesta pensando en que se puedan recoger algunos de los puntos? Sí, yo aquí quiero marcar un punto también porque sé que han habido, ¿cierto?, algunas críticas a lo que hemos ido proponiendo en el sentido de salir antes. Obviamente que cuando uno forma parte de una coalición, hay materias en donde vas a tratar de lograr un acuerdo, como fue en materia constitucional. Nosotros fuimos con una única propuesta desde Chile Vamos para poder sentarnos con la oposición y lograr un acuerdo en materia constitucional. Pero en estos temas que podamos tener diferencias, nosotros tenemos nuestra propuesta y nos sentamos a la mesa, no solamente con una voluntad política sin saber lo que queremos hacer, sino que con propuestas, me refiero a Renovación Nacional. Si esas propuestas logran ser a su vez propuestas de Chile Vamos, bienvenido sea. ¿Lo han criticado sus compañeros de coalición? Pensando en que ustedes puedan tratar de aparecer con colores propios, ¿cuál es la crítica puntual? No, yo creo que aquí todos tienen que tener propuestas. Si la UDI o Evópoli, por ejemplo, elaboran una propuesta en otra materia, obviamente que nosotros la vamos a apoyar. Y si hay algunos puntos que no nos parecen, llegaremos a un acuerdo en algunas materias dentro del tema que queremos abordar. Claro, y lo mismo con el gobierno. Si el gobierno lo que queremos hacer es empujar juntos una propuesta, pero ya sabemos cuáles son las ideas, al menos que nosotros tenemos sobre la mesa desde Renovación Nacional. El punto es si pudieran discutir eso antes de darlo a conocer, ¿dice usted? O llegar a preacuerdos como coalición. No, sí. Todo lo que hemos dado a conocer el gobierno lo tiene.
No, no, pero en el sentido de sus partidos de compañeros de coalición, si pudieran consensuar algunos proyectos antes de presentar cada partido los suyos propios. Sí, yo creo que lo que ocurre es que nosotros estamos conscientes que no tenemos mucho tiempo y que es importante dar señales a la ciudadanía, al menos de cuáles son las propuestas de cada uno. Y luego de eso, obviamente, abrirnos, ¿cierto?, a poder llegar a un consenso y mejor aún si esto es con la oposición, porque al final del día necesitamos aprobar todas estas propuestas con votos en el Congreso. El acuerdo para la nueva Constitución ha tenido algunos días bien complejos respecto a que no se han podido llegar a nuevos acuerdos para complementarlo. ¿Cómo ve usted eso? ¿Hay espacio? Se ha criticado a la UDI, no sé cómo lo ven ustedes en su partido respecto a no ceder en los últimos puntos que están pidiendo. No, en esto nos sentamos juntos y nos vamos a mantener juntos como Chile Vamos. Tenemos una sola propuesta que en su minuto firmamos y lo mismo desde la oposición. Cada uno que puso su firma en representación de sus partidos políticos en ese documento, en esa madrugada del viernes 15 fue porque estamos de acuerdo en ese marco. ¿Y qué le parece que le echen la culpa ahora al oficialismo de alguna manera poner en riesgo ese acuerdo? No, porque al final yo podría decir, teníamos un acuerdo firmado y deberíamos mantenerlo acordado y tirarle la pelota a la oposición. Pero yo creo que acá todos queremos que ese acuerdo obviamente se ejecute, que podamos tener un plebiscito en abril y que los chilenos decidan si vamos a tener o no una nueva constitución y bajo qué organismo para poder dialogarla, redactarla y avanzar en esto. Pero hoy día esa diferencia se tiene que ir zanjando. Bárbara, yo no tengo ninguna duda que este acuerdo se va a ejecutar. Y por último, si alguna diferencia tenemos, algunos han planteado incluso, ¿cierto?, que se vaya una ley para poder definirlo de esa forma en el Congreso, pero seguir avanzando en este acuerdo que además los chilenos valoraron y nosotros también a propósito del diálogo y el acuerdo que tuvimos. Se ha criticado mucho por parte del gobierno a la oposición, antes, más que nada con el proyecto 40 horas, que se avanzara con indicaciones inconstitucionales. Pero lo que hemos visto en estos últimos días es que también hay gente de incluso su partido que lo ha hecho. ¿Ha generado su tensión con el gobierno? Sí, y por supuesto dentro del Congreso también. O sea, yo creo que una crisis no se resuelve con más crisis. Si nosotros no respetamos la Constitución que tenemos hasta que obviamente podamos tener otra nacida en democracia, entonces no solamente estamos faltando al propio juramento y no cumpliendo con nuestras obligaciones como parlamentarios, que es una de aquellas básicas, el respeto a la Constitución y las leyes, sino que además estamos demostrando que es imposible pedirle respeto a la ciudadanía si nosotros no respetamos las leyes. Y obviamente que no es la vía. Por ejemplo, cuando votamos el aumento del 50% de las pensiones básicas solidarias, yo voté que era inadmisible, pero tenemos dentro del procedimiento en la Cámara que una vez que la sala en su mayoría vota que es admisible y por tanto incluso inconstitucional, uno puede manifestarse solo del fondo. Y en el fondo votamos, por supuesto, casi por unanimidad, ¿cierto? Y todos aprobamos el aumento en un 50%. Pero creo que no es la vía ir avanzando contra la Constitución, por muy deslegitimada que algunos crean que esté, porque al final del día es la que uno estuvo dispuesto a respetar al momento de entrar a la Cámara o al Congreso. Y eso además pone la duda respecto a qué va a ocurrir si es que efectivamente en un plebiscito ganará la alternativa nueva Constitución, si es que hubiera una tentación de no respetarla porque dicen, bueno, ya vamos a tener una nueva. No, al revés, ¿verdad? ¿Qué pasa si gana, que es muy hipotético, pero qué pasa si gana una que es no a una nueva Constitución? Es que ahí no tendrían ese problema. Entonces, no, pero algunos creen que no legitimaría un plebiscito. ¿Usted cree que no se respetaría ese resultado? No, en el sentido, no, en el sentido de seguir presionando hasta que se pueda conseguir por alguna vía. No, bueno, a lo mejor vendrá otro gobierno y la tendrá dentro de su programa, pero sin duda que la ciudadanía se va a ver manifestado en ese minuto. Yo creo profundamente que respecto al voto, dentro de los acuerdos que hicimos, quedó y va a cumplir con la expectativa de la ciudadanía, porque primero algunos decían que solamente se votara por el mecanismo, ¿cierto? Por una convención constitucional o una convención constitucional mixta, y hoy día también aquellos que no quieren una nueva constitución podrán levantarse, ir a votar y manifestarse con esa opción. Diputada, finalmente se viene la discusión del reajuste del sector público. El gobierno ha planteado la posibilidad de que se reajuste solo hasta los salarios de los funcionarios que lleguen a 1,5 millones de pesos. ¿Qué le parece esa propuesta? Bueno, recordemos que hace muy poco votamos que un órgano externo al Congreso definiera no solamente las remuneraciones de los parlamentarios, sino que también de los altos sueldos de las autoridades, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo como en el Judicial. El Poder Judicial quedó fuera en la rebaja transitoria, pero una vez que este órgano externo
decida, ¿cierto? Y se refiera al resto de los altos sueldos, es donde yo espero que también lo haga respecto al sector público. Por lo tanto, creo que no es descabellado, si estamos en esta línea, poner un margen. No sé si esa es la mejor cifra u otra más alta, pero sin duda que va a ser una difícil discusión a propósito de lo que estamos viviendo, que se va a enfrentar, y yo esperaría que esta discusión no sea utilizada políticamente para sacar algún rédito, porque si alguien pretende sacar algún rédito con la discusión del presupuesto del reajuste del sector público, está muy equivocado. Y finalmente, nuevamente, finalmente, Mesa de Unidad Social. Ustedes han visto, ellos fueron muy activos en estos últimos días, se ha sabido un poco menos, tendrán algo planeado, nuevas manifestaciones, o eventualmente huelga nacional, paro. ¿Ustedes han sabido algo? Mira, a mí me gustaría que una mesa que sin duda representa a variadas organizaciones y a un amplio espectro también de la sociedad pueda avanzar con propuestas y sumarse a esto, más que mantenerse movilizado marchando. Hoy día ya están todos los temas sobre la mesa y si bien cuando se reunieron con el ministro del Interior llevaron propuestas en varios temas, a mí me gustaría que fueran partícipes de aquella solución. Hoy día ya los diagnósticos están hechos, la convicción de que hay que responder a estas demandas históricas también, y sin duda que hay un compromiso de poder avanzar rápidamente en esto. A mí me gustaría verlos sentados en estas mesas siendo parte de estas soluciones y no, ¿cierto?, seguir manifestándose o marchando. Muchas gracias, diputada, por acompañarnos esta mañana Muchas en gracias EMOL a TV. usted. Lo dejamos invitados, ustedes, por supuesto, que sigan revisando nuestros contenidos en emol.com.